estaciones más grandes, más mensurosas que la obra gruesa, es geométrica. Es rápida y geométrica. ¿Ya? Después, ¿cómo se ubica la instalación sanitaria? La instalación sanitaria se ubica por metros lineales de tubería y por piezas especiales. Piezas especiales, llámese codo, copla, terminales, etcétera, etcétera. Pero, ojo que ubicar instalaciones sanitarias es fácil, ¿ya? Porque las piezas especiales vienen por unidad. Uno ve un plano y dice, necesito 10 cheques, 4 copias, ¿ya? No tiene tan... En cambio, la terminación sí es más meticulosa. La estructura de chumbre. Ubicar una cercha, por ejemplo. ¿La cercha cómo la ubicamos? ¿Ah? ¿El qué? No, la cercha es por la figura geométrica que sea la cercha. ¿No? Tengo que verle la figura geométrica de la cercha. Y empezar a jugar con los triángulos. Y ahí se van los metros lineales y ubico toda la cercha. Costanera, alero y todo lo que es estructura de techo. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, paramos en ubicaciones un rato, pero después más adelante vamos a tener que de alguna manera verlas. Voy a intentar ver ubicaciones de terminaciones, pero va a implicar costos, por ejemplo. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con ya a ver qué es lo que son los presupuestos de obra. ¿Ya? ¿Qué es la idea del curso? La idea del curso es llegar a poder hacer un presupuesto de obra. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Conocer los objetivos específicos, maneras de realizar e información que se debe tener para realizar un presupuesto de una obra de construcción. ¿Ya? El presupuesto de una obra de construcción es donde más van a trabajar ustedes como profesionales. Hacer presupuestos, hoy en día está muy bien pagado hacer presupuestos, sin siquiera tener una empresa constructora. Hay gente, colegas que se dedican solamente a hacer presupuestos. Uno los contrata, oye, ¿cuánto cobra el presupuesto? No, te cobro por metros cuadrados, independiente. Hay diferentes formas de cobrar. Es una pega fácil, porque uno la puede hacer incluso en su casa, pero hay que tener experiencia, hay que saber qué es lo más importante para hacer un presupuesto. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Saber lo que pide el mandante. Saber lo que pide el mandante para saber cómo poder publicar. ¿Qué más? ¿Ah? El proceso constructivo de cada cosa que ustedes van a... Eso es lo que tienen que saber, o si no, imposible. Por ejemplo, sigamos con la... pintemos una pared. O para sacar el precio a una pared. O un muro de hormigón armado. No, mejor una tabiquería de metalcom. Pintémosla. ¿Qué tenemos que considerar para pintar una tabiquería de metalcom? ¿Cómo? No, te la dejaron en obra gruesa. Te la dejaron para la tabiquería solamente para metalcom. Tenemos que primero usar primero esa cinta americana para unir las divisiones. El yeso para tapar. Las medidas. Después, ¿cuál es el nivel de terminación? Si está en bruto, ¿qué tengo que considerar? El empaste. Empaste. El yeso. Después, la wincha. Después, los materiales. O sea, no es insumos, ¿cómo se llama? Los materiales, no. Las herramientas para trabajar no van. Herramientas. Pero primero vámonos con todo lo que es material. Porque hacer un análisis de costos, primero material, mano de obra, herramienta. Y o maquinaria. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una serie de
nosotros tenemos que saber cómo se hace el paramento o lo que estemos calculando, lo que estemos costeando, tenemos que saber cómo se hace para poder dar el precio. Si se nos olvida algo, ¿en quién recae el costo? En uno mismo, ¿cierto? Ese es el tema. ¿Ya? Hay que manejar cotizaciones, hay que manejar precios, porque casi siempre que uno se presenta a una licitación, por así decirlo, va en competencia, ¿cierto? Y uno no puede ir tan bajo si no vaya a perder plata, pero tampoco puede ir tan alto porque vaya a perder siempre. ¿Ya? Entonces, tener el ojo fino para costear dentro de los precios es la clave. ¿Ya? Y para eso hay que tener experiencia constructiva para costear de la mejor manera. Es un presupuesto de una construcción. Un presupuesto de obra es una estimación de lo que costará un proyecto de construcción. En ese detalle a cuánto ascienden todos los costos asociados a la obra. ¿Ya? Entonces, un presupuesto de construcción es todo lo que me cuesta una obra, cualquier tipo de obra. Desde, como decía, pintar una pared, hasta una edificación grande, una obra civil, por así decirlo. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres grandes ítems que hay que conocer? Material, mano de obra, equipo de herramientas. ¿Ya? Estudio de un presupuesto de obra. El estudio de un presupuesto de obra es una de las tareas más frecuentes de un profesional dedicado a la construcción, lo que yo les decía, lo que más vamos a hacer. De acuerdo con la etapa de desarrollo del proyecto u obra, se encuentran diferentes presupuestos, con alcances o precisiones distintas. Hay diferentes tipos de presupuestos, ¿cierto? En general, para la confección de un presupuesto debe contarse con un proyecto definido, antecedentes de la zona y costos de referencia en ella, y antecedentes estadísticos de rendimiento de materiales, equipo y mano de obra. Es muy importante conocer esto. Por ejemplo, si yo estudio el presupuesto, tengo que tener toda la planimetría, todas, especificaciones técnicas, las últimas versiones, porque muchas veces van cambiando. Después, bueno, en el otro ramo va a ver qué es lo que es un proceso de licitación, y en el proceso de licitación, cuando uno va a buscar las bases de una propuesta, hay un proceso que se llama de preguntas, y en las preguntas salen muchas cosas que no están en las especificaciones técnicas ni en los planos, y ahí se aclaran, ¿ya? Entonces uno tiene que estar atento a esas cosas, ¿ya? Después tengo que tener claro dónde voy a construir, en forma física. Es muy distinto construir, por ejemplo, es muy distinto hacer un cierre perimetral en la Canitique que hacer un cierre perimetral en la Guaira. ¿Por qué? El transporte. El transporte, ¿cierto? El tipo suelo, sí, pero incluso puede ser incluso más caro, en ese sentido puede ser incluso más caro construir acá, ¿ya? Según el suelo. Pero el transporte, la logística, ¿ya? Mi mano de obra no está allá en la Guaysa, está acá en Iquique, tengo que llevarlo, tengo que darle comida, tengo que bajarlo. Si es que no bajamos, si trabajamos de lunes a viernes. ¿Y las condiciones ambientales también influyen? ¿Cómo? Las condiciones ambientales. Mucho. Condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando yo costeo tengo que considerar elementos de protección personal que son a costa del contratista, no son a costa del trabajador. Si yo trabajo en la huelga, tengo que considerar que cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, cualquier tipo de trabajo, el trabajador tiene que estar bajo un toldo. Lo que haga, tapado, completo, tenerle bloqueador ahí, no es obligación de que se eche, pero tiene que estar ahí, porque si llegan a fiscalizarme, ahí está, él no quiere, problema de él. Casco, el legionario, lentes, ¿ya? Guantes. Pero por ejemplo, si me hacen hacer, no, ¿sabes qué? INACAP quiere remodelar la tabiquería interior de esto. Cambian las condiciones. No tengo que comprar toldo, no tengo que comprar bloqueador. Entonces hay que estar muy claro en ese tipo de cosas, logística. Porque eso encarece todo. ¿Ya? Y si no lo costeo yo, es a costa mía.
¿Ya? Todo lo que no considere, lo siento. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a ver en el otro. Es cuando uno firma un contrato, ya estamos fritos, ¿cierto? Entonces, es por eso la importancia del presupuesto. Uno no se puede caer en el presupuesto. ¿Ya? Y es por eso la importancia de la ubicación. Si sumamos mal las ubicaciones, obviamente el presupuesto va a estar mal. ¿Ya? Pero malo para los dos lados. Malo porque ubiqué mal y ubiqué mal en la cuenta, no voy a ganarle a nadie en un presupuesto, ¿cierto? Pues si los otros ubicaron bien, obviamente les va a dar menos. Y si publiqué mal y publiqué menos, el mandante intentamos ganar. Y el mandante se puede dar cuenta y puede no decirte. Y pasa, lamentablemente pasa. ¿Ya? Ya, estudio un presupuesto de obra, etapas de tipos de presupuestos según la etapa del proceso constructivo. ¿Ya? Entonces, esto es un esquema general. Por ejemplo, aquí hay un presupuesto según la etapa. Concepción del proyecto, es decir, cuando el mandante dice, ¿sabes qué? Quiero hacer algo, pero no sé. ¿Ya? Entonces, él dice, oye, ¿qué puedo hacer? Contrata a un estudio de arquitecto, ingeniero, y ellos le dan el diseño. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer un condominio, puedes hacer un edificio, cualquier cosa, le dan cualquier idea. Y todo ese proyecto tiene un estudio de factibilidad. Y un estudio, una estimación conceptual. Que es un presupuesto, pero no tan, por ejemplo, ellos no van a ver los metros cuadrados de pinturas. No, ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer un edificio de 20 pisos. Y sacan oye, ¿a cuánto está el metro cuadrado aquí en esta zona de Iquique, por ejemplo? No, está como el metro cuadrado está como 70 huevos. Ah, y mi edificio lo quiero hacer de 10 pisos y sacan una cuenta, la cuestión es que tenemos 5.000 metros cuadrados. Ah, y está 70 UF el metro cuadrado, sacan un estudio. Oye, ¿sabes qué? Esto te va a costar más o menos esto. Ese más o menos es la estimación conceptual que le dicen al mandante, oye, ¿sabes qué? Esto te va a salir 4.000 millones de pesos. Pero ese estudio no está acabado. Es un estudio conceptual. Es algo de que te dijeron que el metro cuadrado en UF en este sector de Chile, cuando tenía el terreno para hacer algo, cuesta tanto. Ahí te lo estimaron. Y esto lo hacen arquitectos, ingenieros civiles, incluso hoy en día muchos están trabajando con ¿cómo se llama esto? Industriales o comerciales. Porque ellos sí tienen la capacidad de, le ponen al lado un constructor que le dice, oye, no, estos son 5.000 metros cuadrados, y ellos buscan la información, ya esto te sale. Ellos, para ese presupuesto, no es necesario todavía un profesional de la construcción. ¿Ya? Profe, consulta si van a hacer hay un proyecto X, ¿cierto? Pero están pidiendo las cotizaciones, pero en ese proyecto hay que hacer un estudio suelo previo. ¿De quién es la responsabilidad ahí? Diseño, la etapa de diseño. ¿Pero eso te digo, ¿le va el contratista? No. Ya, esas hay preguntas que son para el programa. ¿Ya? Porque Yo vivo adelantado. lo que pasa es que aquí hay diferentes modalidades de contrato en la construcción. Que lo vamos a ver mañana, o sea, desde mañana. Hay una modalidad que dice el contratista asume todo el riesgo. O sea, pesca todo. El mandante le dice, ¿sabes qué? Tengo plata. Tú haces algo, pero yo no quiero preocuparme de nada. Yo te doy la plata y después tú me das el resultado. Entonces viene una empresa contratista, se preocupa del diseño, la construcción. ¿Ya? En cambio hay otra modalidad que es la más común, que el contratista manda un estudio de ingeniería y arquitectura a hacer el diseño. Pero ellos no lo construyen, él le da el diseño nomás. Y después el contratista, el mandante busca una empresa constructora aparte de él. ¿Ya? Que es lo más común porque se evitan vicios. Y de hecho, cuando una empresa de diseño da el diseño, el contratista le dice, ya, mira, tu diseño lo va a realizar tal empresa, que es otra. Y el dueño del diseño dice, ya, ok, pero yo quiero poner un inspector técnico externo para yo velar de que el diseño se haga.
Porque de hecho ustedes saben que si ustedes tienen la plata para hacer un edificio de 40 pisos, es suyo, es mi edificio, yo puse la plata, pero el arquitecto tiene todo el derecho a poner su nombre en el edificio. Porque él lo diseñó, aunque sea suyo. Y lo pone él. Y el diseño es de ese arquitecto. Y el ingeniero podría hacer lo mismo. Yo lo calculé, yo lo diseñé, pero el ingeniero no lo hace por si acaso, porque se cae. Bueno, saben todos quién fue. Que me busquen, ¿no? El arquitecto no, el arquitecto si queda bonito, le gusta, no, yo fui, lo hice. No, soy ingeniero, no. Prefiere evitarse proyectos. Ya. Luego, estamos en la etapa de diseño. Al mandante le gustó el diseño que le dieron, estamos acá. Al mandante le gustó el diseño que le dieron y dice, ya ok, lo voy a hacer. Le dijeron aproximadamente te va a costar tanto, corto presupuesto conceptual, y el mandante dice, ok, démosle. Y empiezan a preparar los documentos de licitación, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en otro rato. Documento de licitación, que es todo el proceso burocrático para llamar a licitación, ¿ya? Entonces, ahí se llama licitación. Y todas las empresas que son del área constructoras van a esa licitación, van contra las bases, que son las bases donde le dicen qué es lo que quiere hacer y viene todo. Las bases generales, las bases específicas, planimetría, especificaciones técnicas y todo lo que te da la empresa de diseño. La modalidad del contrato, una serie de cosas que vamos a ver. Entonces, ahí cuando ya dicen ya compré la licitación, ahí entramos los constructores, ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que presentar la oferta técnica y la oferta económica, ¿ya? ¿Qué significa la oferta técnica? Es decirle cómo vamos a construir lo que usted quiere, ¿ya? Uno dice, no, mire, mi proceso constructivo es tal. Eso por lo general no varía mucho en el tiempo. Es importante, por ejemplo, si voy a construir un edificio de 10 pisos, si la oferta técnica, económica, todas las empresas van, un ejemplo, por 1.000 millones de pesos, y hay una que va por 1.500 millones de pesos. El mandante, como mandante, dice, oye, ya, sabes que estáis muy pasados, pero explícame el por qué. Y abren la oferta técnica, y resulta que todos los que ofertaban 1.000 millones de pesos terminan la obra en un año. Y el que ofertó por 1.500 lo termina en 6-7 meses. Y el mandante dice, oye, ¿por qué? No, porque yo consideré, por ejemplo, yo consideré 2 grúas torres, no una. 2 grúas torres para que allá trabajen los de acá y acá. Plazo. La construcción es costo y plazo. Entonces el mandante va a decir, chuta, me cuesta 500 millones de pesos más, pero esto no lo haré en distancia de meses. La empresa va a recuperar mi inversión Más rápido. Vamos con eso. Entonces es importante tener la oferta técnica. Tú explicarle al mandante, ¿sabes que yo soy más caro por esto? ¿Ya? Oye, ¿usted por qué es más caro? No, porque todas las losas condensadas, todas las losas las voy a comprar condensadas. Entonces me voy a evitar. Esperar los días que se sequen. Exactamente, me voy a evitar en cada losa, si me tengo que esperar 3-4 días de trabajo para sacar, descifrar, me voy a ahorrar todo eso. Y me van a llegar. Entonces manda, chuta, tienes razón. ¿Ya? Pero eso va con el cliente. El mandante puede decir, no, que se mueve lo que tenga que ser y que está normal, ¿no? ¿Ya? Y en ese proceso de licitación, ya el contratista empieza a hacer el presupuesto. Y ahí es donde entramos, nosotros tenemos que presupuestar bien, porque vamos a ir a una competencia. Como les dije recién, hay que presupuestar bien por 2 motivos. Primero, para no perder plata. O sea, si me olvido de algo, voy a perder plata. Y el otro motivo, para no ir tan alto. O sea, no puedo cobrar lo que quiera, porque va a haber gente compitiendo conmigo. ¿Cierto? Pero, ojo que hay licitaciones donde no necesariamente gana la oferta económica más baja. Eso depende del mandante. ¿Ya? Como les dije, si uno le presenta una buena oferta técnica, puede que se decanten por la mejor ejecución, más que por el precio. ¿Ya? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de obras públicas, no hay cero posibilidad. El gobierno siempre va con una oferta más baja. ¿Ya?
Definición de las características de la obra. Esto hay que tenerlo bien claro. Antes de presupuestar cualquier tipo de cosa, tengo que saber, cada obra tiene unas necesidades concretas que debes tener en cuenta para poder preparar un presupuesto a medida. En esta etapa inicial deberás conocer todos los puntos de la obra de manera más detallada posible, teniendo en cuenta dimensiones de la obra. Eso es obvio. Sin ese dato no podemos ni siquiera adjudicar. Si no tenemos plano, no hay nada. ¿Ya? Conocer las dimensiones de la obra y conocer a fondo qué necesita el cliente será el primer paso para acertar. ¿Ya? Obviamente, preguntarle al cliente, ¿qué quiere usted? No quiere un edificio. Ya, pero ¿qué características? ¿Qué terminación quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Ya? Ubicación de la obra te ayudará a determinar los costes de transporte personal y material, lo que hablamos al principio, ¿cierto? Es muy diferente construir acá en Iquique que construir para el interior, por ejemplo. Es muy diferente construir en el sur que construir acá, ¿cierto? En el sur está el factor lluvia, no sé, muchas cosas que pueden ralentizar los procesos. Acá en Iquique, ¿qué problema tenemos? En verano, el calor. Acá en Iquique es casi imposible en verano hormigonar entre las 12 del día y las 4 de la tarde. No se puede, ¿cierto? O sea, se puede, pero no se debe. Tiempo estimado de la obra, no solo de la construcción, sino de los trámites relacionados, como la obtención de la recepción definitiva que indica que todo está correcto al finalizar la obra. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ofertar terminar la obra en un año, porque yo con mi programación termino la obra en un año, en términos constructivos, ¿no? Y supongamos que una de esas cosas que se dan poco en la construcción lo terminaste en un año. Pero uno cuando hace un trato, bueno, por eso hay que ver el contrato, yo puedo hacer un trato por algo, obra terminada y aceptada, o sea, con recepción definitiva. Y la recepción definitiva se puede demorar un par de meses. Entonces yo tengo que considerar, puedo no tener a ninguno trabajando, pero tengo que tener guardia, tengo que considerar esos meses que voy a estar ahí en la obra todavía antes de entregarle un mandante porque todavía no me dan la recepción definitiva. ¿Ya? Ahora, muy pocas veces un mandante va a decir, no, termíname la obra y yo hago los trámites. ¿Por qué? Porque si ese es el trato, yo termino la obra y me voy. Pero si viene la MUNI y dice, oye, pero aquí la tubería del gas está fuera de norma, porque viene la SEC. El mandante tiene que contratar a otro para que lo arregle. En cambio, por eso el mandante no, hasta que me entreguen la recepción definitiva. Siempre es hasta ese punto los contratos. ¿Ya? Ten en cuenta los tiempos de construcción, administración y gastos derivados de los trámites. Tareas a realizar y tiempo estimado. La realización te ayudará a no olvidarte pequeños detalles de tareas, costos o tiempos que pueden atrasar tu proyecto si no los tienes en cuenta. Muy importante todos los detalles. Costos a considerar en un presupuesto. El presupuesto total de una obra se puede subdividir en varios ítems distintos, como se ve en la figura. Estos se suman y determinan finalmente el presupuesto de venta que es presentado a la licitación. El presupuesto de venta es lo que le va a costar totalmente al mandante. Por ejemplo, 4.000 millones de pesos. Eso es lo que te cuesta, todo lo que tú quieres. ¿Ya? Y dentro de eso está el presupuesto del diseño del proyecto. Es decir, no podemos, como constructores, quizás ahí no participamos. Ahí participa el arquitecto, el ingeniero mecánico de suelo, y todos los que tengan que participar. Ellos nos entregan el diseño. Esto se tiene que construir así. Con todas las clasificaciones técnicas, cálculos estructurales, todo. Después, el costo directo del proyecto. El costo directo, que más adelante va a estar, lo vamos a ver más analíticamente, es todo lo que me cuesta directamente la obra en sí. Por ejemplo, todo lo que me cuesta hacer un muro, el material del muro, la mano de obra del muro, la herramienta, el equipo que yo usé para construir ese muro. ¿Ya? ¿Qué sería un costo indirecto de hacer ese muro? No, pues es directo. Es lo que usa el maestro. No, mano de obra directo, sí.
¿Transporte de qué? De los materiales. Del material. Del trabajador puede ser. Del transporte está considerado en un supervisor. Un supervisor. Es un costo indirecto. Supervisor está en los costos indirectos, está en los gastos generales. ¿Por qué? Pues cuando sale por gastos generales. Los ayudantes, ¿no? No, lo ayudante es directamente van a una partida de obra. ¿Ya? El ingeniero, el prevencionista, ¿qué más? Todos los profesionales de administración, administrador de obra, son costos indirectos de la obra, o sea, del proyecto, porque no son parte de una actividad en sí de la construcción que estoy haciendo, pero sí tienen que estar ahí. Gastos generales del proyecto. Bueno, ahí entran los sueldos de los profesionales. ¿Qué más entra en un gasto general? Sí. A ver, ese tema en medio, todos tenemos. Ese tema, hay algunos profesionales que la herramienta las ponen como gasto general. ¿Ya? Hay otros que, como debiera ser, lo ponen en los precios unitarios. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, el martillo, luego cuando empezamos el ejemplo del martillo. ¿Cómo le saco el rendimiento a un martillo? ¿Cierto? Equipos, por ejemplo, la ayuda torre. La ayuda torre es gasto general. ¿Por qué? Porque no es un gasto específico de una partida. Ayuda a todos. ¿Ya? Entonces, la ayuda torre está prorrateada en gastos generales. Después, ¿La ETP o no? ¿la qué? ¿La CPT o los insumos del trabajador? Los EPP. Sí, también es un tema medio que es ambiguo. Algunos lo tiran a gastos generales y otros lo consideran en el análisis presupuestario. Entonces, dependiendo del procedimiento del EPP que se van a ocupar. Claro. Entonces hay algunos que tiran todo lo que es EPP, todo lo que es de prevención, a un gasto general, le dan un ítem. El gasto general tiene un ítem prevencionista o prevención del evento EPP. Y hay otros que lo ponen en el análisis presupuestario. ¿Ya? Gastos generales indirectos. Son gastos generales, pero que, por ejemplo, yo como mandante pedí un préstamo al banco para hacer mi obra. El banco me va a cobrar impuestos. Intereses. Ese interés lo tengo que poner en gasto general indirecto. No es un gasto general que implica la obra, pero sí, gracias a eso estoy haciendo mi obra. Gastos jurídicos. El abogado. Tengo que tener un abogado por si acaso. Gasto indirecto. ¿Un contador? Sí, contador puede ser. A menos que trabaje en la oficina de administración de la misma hora, ahí estarían los gastos generales del proyecto. Después tengo imprevisto, todo lo que imprevisto, lo que obviamente no costeante, pero siempre tengo que dar un delta del presupuesto. Utilidades de la empresa. Bueno, eso es lo más importante de la empresa, ¿cierto? ¿Cuánto va a cobrar por hacer el proyecto? Y obviamente, estamos en Chile, lo impuestos. Hay que considerar todo lo que es impuesto. IVA y todo lo que es permiso, verificación y todo eso. Presupuesto de venta. Aquí están más detallados. Cantidad total a pagar por el mandante al contratista. Presupuesto de proyecto. Costo de proyecto en la obra. Ejemplo, arquitectura, carácter estructural, instalación y urbanización. Su inclusión es opcional. Costos directos de la obra. Costo de cada partida como suma de materiales, mano de obra y equipo. En general, no están asociados al tiempo de ejecución y pertenecen a una parte física de la obra. Albañilería, hormigones, etc. Gastos generales de obra. Los costos directos de la obra que no se pueden imputar a una actividad específica y deben ser prorrateados en las diferentes partidas. Y son responsabilidad del jefe de faena. Por ejemplo, el sueldo del ingeniero jefe, secretaria, personal administrativo, consumo, enseres y herramientas.
artículos de aseo y escritorio. Gastos generales indirectos incluyen aspectos tales como imprevistos. Es el riesgo de los gastos no controlables. A mayor seguridad de precios y cantidad de partidas, menor es el riesgo. Y por lo tanto, menores deberían ser los imprevistos. Seguros. Una forma de reducir algún imprevisto es a través de seguros. Existen seguros especialmente diseñados para la construcción. Costo financiero. Es el costo de los préstamos necesarios para poder llevar a cabo las obras mientras se reciben los pagos del mandante. ¿Ya? Eso pasa mucho en, ¿cómo se llama? En el aparato público. Serviu paga a 60 días. ¿Ya? Y hay muchas empresas con no tanta espalda que se meten igual a hacer el trabajo, pero no tienen la espalda Costear. para costearlo. ¿Qué hacen? Piden préstamo al banco o se van a un factory. ¿Ya? Entonces consiguen plata para pagar hasta que pague, pero eso ya está prorrateado en lo que le cobraron hacer. ¿Ya? Ellos sabían que no le iban a pagar 60 días, ellos sabían que tenían que pedir un préstamo para asumir eso, y ese préstamo sacaron el porcentaje de que le habían dicho que le iban a cobrar El interés. por sacarse el interés, y eso lo prorratearon ya en el proyecto que le mandaron al CEL. Eso es una manera de trabajar. ¿Ya? No es la ideal, pero existe. Seguros. Por ejemplo, hoy en día, después de la crisis del año 2000, 2003, no me acuerdo, la crisis china, que se acabó el fierro de construcción, no sé si se acuerdan, no sé los que son más de como yo. Se acabó el fierro de construcción, había obras paradas y China entró en crisis y no hubo más fierro. Y el fierro que quedaba cuadruplicó su valor. Imagínense los que habían proyectado, los que habían ganado una licitación, que habían proyectado el fierro a un precio y después se le cuadruplicó el valor. Quiebra el tiro de una. Entonces, por eso se salieron muchos seguros de acuerdo a la construcción. Entonces, tú pagas un seguro, por ejemplo, por fluctuaciones del mercado o imprevistos del mercado, que tú durante todo el pagas un seguro, y si pasa algo parecido, o cualquier tipo de material, por ejemplo de los chinos, el seguro te cubre lo que te falta para que no costeaste el producto. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia también, ahora más cercano. Muchas construcciones pararon porque en pandemia todo se encareció. Material y todo, entonces tuvieron que parar muchas obras. Ya han retomado todo, pero ya con nuevos presupuestos. Por lo menos en ese caso, el gobierno, bueno, por ser gobierno, entendió que todos los que le hacían trabajo a ellos le aceptaron los cambios de contrato, por así decirlo, con los precios nuevos. Pero cuando era entre privados, ahí estuvo difícil. Garantías. Son los costos de la boleta de garantías que normalmente se exigen en los contratos. Por ejemplo, boleta de garantía por buena ejecución de la obra. Cuando uno va a hacer una obra ya grande, siempre trabaja con boleta de garantía. ¿Saben ese concepto, cierto? Que es, yo hago un contrato, yo mandante hago un contrato con un contratista. Estamos hablando de miles, no es por hacer un trabajo químico de 5 de millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, el mandante le exige una boleta de garantía al contratista de que su obra va a quedar bien ejecutada, porque te estoy dando mucha plata para hacer tu obra. Tú tienes que entregarme un producto de calidad. Entonces, boleta de garantía. Es por eso, por ejemplo, que obras tan grandes en Chile como, por ejemplo, las carreteras, ¿qué más? Hospitales. Las carreteras asociadas a los puentes. No hay ninguna Empresa. empresa chilena que pueda asumir eso. ¿Por qué? Porque las boletas de garantía son tan grandes que exige el Estado, el MOC en este caso, que no hay ninguna empresa que lo pueda. Entonces vienen consorcios extranjeros, consorcios que sí tienen la espalda. Entonces por eso vienen lo de SACIR, que es español, tema del puente, los puentes para el sur, aeropuertos, ¿ya? Son obras muy grandes que solamente la pueden solventar empresas demasiado grandes. A ellos el Estado le exige boletas de garantía. ¿Ya? Y obviamente se devuelven cuando se recibe la obra, está todo bien, se devuelven a la empresa. Pero si, por ejemplo, hay boleta de garantía por cumplimiento de plazo, que en la construcción
yo creo que no hay ninguna construcción que cumpla el plazo que dijo cuando empezó. De cualquier tipo de construcción, hay boleta de garantía por plazo, o sea, si no cumpliste el plazo, te pueden cobrar la boleta de garantía. Es gigante. Gasto general de la oficina central es el aporte de la obra que la obra realiza a la empresa por concepto de administración de la oficina central. Estos gastos existen aunque la empresa no tenga obras. Por ejemplo, sueldo de gerente, arrendo de oficina, teléfono, etc. Esto pasa en constructoras grandes. ¿Qué pasa? Que cuando van a licitar una obra, ellos, aparte de todo lo que le cuesta la obra, costo directo, gastos generales, ellos le aplican un delta más. ¿Por qué? Porque terminar la obra, su empresa central en sí, tiene que seguir funcionando, si no tiene ninguna obra funcionando. Entonces tienen que tener liquidez. Es por eso que hay obras en que la empresa grande no va. ¿Por qué? Porque saben que al poner todos sus gastos generales de la empresa, que son muy altos, ya van a perder en términos de costo con otras empresas que son más chicas. ¿Ya? Utilidad. Es el monto del dinero que estima el contratista que debería ganar por realizar la obra. Normalmente se estima como porcentaje del presupuesto de construcción. Depende fundamentalmente de la esperanza mínima de rentabilidad que tengan todos los dueños de la empresa constructora, del grado de complejidad y riesgo de la obra, proyección al mercado y carpeta de obras de la empresa. Ya, este es un tema súper importante. Las empresas, por lo general, trabajan entre un 12 a un 18% de utilidad, empresas grandes. ¿Ya? Obras grandes, ejecuciones grandes. Más chico, 25, 20. ¿Ya? Esa es la utilidad que se tiene. Pero de ahí se comienza a descontar todo lo, entre comillas, con todo lo que no te diste cuenta a la hora de comunicar o a la hora de presupuestar. Impuesto es el tributo o gravamen que exige el Estado a la empresa y depende de cada obra. A partir de 1998 en Chile, la actividad de la empresa se encuentra afecta al impuesto al valor agregado, IVA. Exceptuando cuando uno hace para obras sociales, que solamente te cobran un 65% de IVA. Ya. Esas son las etapas del estudio de presupuesto. No se ve muy bien, pero después cuando tengan la vuelta son, entre comillas, las etapas que tiene que pasar un presupuesto. Dejemos bastante fluido. Efectuando el llamado por parte del mandante, el contratista inicia el estudio de la propuesta para presentarse a la licitación. El sistema para el estudio de una propuesta depende de múltiples factores, como los procedimientos habituales de la empresa, el tipo de licitación que se trate, la disponibilidad de herramientas computacionales y la experiencia del profesional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hay concordancia respecto a un ordenamiento básico. A toda esta actividad se le conoce con el nombre de planificación de la propuesta. En primer término, debe analizarse el calendario de la licitación configurando un programa para el estudio de la propuesta. El contratista debe autoinformarse al menos lo siguiente: la fecha en que concluirá el análisis de los precios. Es decir, cuando ya me presento una propuesta, yo tengo que ya planificar mi estudio. Ya tengo que decir ya. Siempre te dan como un mes, 2 meses para presentarte. Ya. ¿Cuándo voy a yo presupuestar esto? ¿Cuándo pido cotizaciones? ¿Hasta cuándo voy a esperar que las cotizaciones? ¿Ya? ¿Cómo voy a proyectar las cotizaciones? Porque yo me puedo, si la obra empieza, o sea, puedo presentar mi propuesta en un mes más. Y por ejemplo, el mercado chileno está tan volátil hoy en día en términos de la construcción, en términos de que sube, baja. Ustedes saben que si sube la benzina o baja la benzina, impacta en el transporte, y el transporte impacta en los materiales. Entonces, si yo pido cotizaciones hoy día y presento mi propuesta y me dicen ya, pero la obra inicia 6 meses más, no sé si me conviene. Yo no sé cuánto va a estar el mercado en ese tiempo. Pero hay estrategias, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias? Que uno cuando se presenta la licitación ya hay un ítem que lo ponen toda la empresa, entre comillas, que ya los mandantes, los que llaman licitación, lo están asumiendo y que ellos mismos lo están poniendo, que es que la regulación de los materiales a utilizar va a quedar sujeta a las fluctuaciones del mercado.
¿Ya? Es decir, si hay... No es que yo me equivoque en poner un precio, sino que por el motivo, no sé, hubo escasez de, no sé, hormigón, y el hormigón se fue a las nubes. Con esa cláusula se puede manejar los precios, ¿ya? Después, en segundo término, deberá abocarse a hacer el estudio exhaustivo de las bases de licitación y bases administrativas, plasmando en el programa la obra los plazos señalados por el mandante para el término de la obra, los enclaves parciales y las condiciones adicionales dispuestas por él. En las bases, el mandante dice: yo quiero que mi obra termine en 24 meses, un ejemplo, un edificio grande. Usted hace el estudio y chuta, si usted hace el estudio y dice: no voy a llegar a los 24 meses, voy a durar 26 meses, 2 meses más. Uno tiene que plantear por qué quiere el mandante. Sí, es decir, si estoy trabajando con 3 cuadrillas en obra gruesa, y si le pongo 4 y llego en menos, pero es más un costo. Pero eso yo solo traspaso al mandante, y ahí lo que hablábamos recién sobre la oferta técnica. ¿Ya? Claro, si usted dice: mire, yo con 3 cuadrillas llego a los 26 meses por tal precio, si pongo 6 cuadrillas, multiplico las cuadrillas, me demoro mucho menos, pero mi precio sube, mi precio inicial. Todo eso hay que estudiar. Cuánto quiere el mandante que se muere la obra, todo lo que hay que hacer, considerar en ese tiempo de permisos. Una cosa es que el mandante quiere la obra en 24 meses, 24 meses obra terminada o obra entregada, que es distinto. Obra terminada es que puse la última, entre comillas, la última baldosa que listo, la última chapa. Pero obra entregada es con la recepción definitiva en mano. Y eso es otro cuento, porque desde que yo puse el último paramento de mi construcción a que me dé la recepción definitiva, por lo menos son unos 2 meses. Por todo lo burocrático que es. Simultáneamente con el estudio de los antecedentes y a medida que se avanza en el conocimiento de la obra, se debe preparar el listado de cotizaciones a solicitar. Para tal efecto, se debe tener claramente identificar las exigencias y especificaciones técnicas que pide el mandante a solicitar. Claro, uno tiene que ver, por ejemplo, qué es lo que hay en el diseño, especificaciones técnicas. Por ejemplo, en el proyecto, todas las cocinas, los mesones de cocina son de granito. Chuta. Granito. Es un material. ¿Alguien ha trabajado con granito? El granito es un material, primero, que no es tan fácil de conseguir. Segundo, que tú lo miráis feo y se te parte. Y vienen con. ¿Cómo se llama? Son tiras completas, son planchas completas. Que vienen listas. Entonces. ¿Ah? Se mancha, o sea, es complejo trabajar con ese tipo de cosas. Entonces, si el mandante me está pidiendo granito, yo tengo que considerar el costo. ¿Qué significa eso? Transporte, cuánto cuesta, dónde lo voy a tener. Si me llega obra antes de que yo tenga las cocinas, yo no lo puedo tener al aire libre, al otro día están todos malos. Tengo que tener una bodega especial para el granito, separado uno entre otro, no se puede tocar. Entonces, trabajar ese tipo de material es muy hay que tener mucho cuidado, y todo ese cuidado usted lo tiene que costear. Imagínese: granito, no, cuesta tanto, ya, ¿de dónde hay que cuesta tanto? No, si lo encontré en Antofagasta, cuesta un mesón de granito de estar, o sea, de 3x2, las planchas de granito, no, 2x1,8, debe estar como a 198 lucas. Ya la encontré en Antofagasta, y después cuando va a construir, no, es que teníamos 2, ¿cuántas necesita? 100. Entonces hay que tener esa parte logística. Y luego, ¿cuándo me va a llegar el granito? ¿A dónde lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Quién va a instalar ese granito? No es llegar y pescar al jornal, no, y traerme esa plancha. Porque hay que trabajarla bien, ¿ya? Y hay un montón de materiales que necesitan mano de obra especializada, cuidado especializado, ¿ya? Eso es logística, tenerlo todo bien claro. En el caso de propuesta del contrato suma alzada, debe enfrentarse inmediato al estudio de las ubicaciones o cantidades por partidas de la obra. Bueno, ese
Contrato suma alzada es donde mayor riesgo tiene el contratista, eso lo vamos a ver. ¿Ya? Pero en el contrato suma alzada es pero primordial la publicación. ¿Por qué? Porque es el contrato donde si usted se equivoca, usted paga. El contratista no le va a hacer ningún, oiga, ¿sabe qué? Me equivoqué. No eran 500 millones, eran 700. ¿Usted cree que no se preocupe si todos nos equivocamos y tienen los 200 millones que le faltan? No, mentira. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante no equivocarse. En el caso de propuestas con contrato de serie presunitario, realmente recomendarle el periodo de implementación. Al menos en los ítems más relevantes. Cualquiera sea la propuesta, es necesario que en cuanto se tenga una visión medianamente clara de sus características principales y cantidades, se haga una estimación general del monto de la propuesta y de sus principales partidas. Una vez tomado un conocimiento cabal del trabajo ejecutar y las condiciones impuestas por el mandante, siempre es recomendable una o más visitas al terreno. Esto es clave, hay que visitar el terreno. Visita el terreno para ver qué condiciones voy a comenzar la obra. ¿Ya? Porque a mí me pueden decir, no, si el terreno está listo para llegar a construir. No está listo, pero tenéis que demoler, tenéis que emparejar, limpiar, sacar escombros y todo eso es copia. ¿Ya? Una vez conocida la mayoría de las variables que influirán en el estudio, el profesional podrá elaborar uno o varios programas tentativos de la obra para luego abocarse a su evaluación. Estos programas están orientados a la optimización de los recursos disponibles y serán la base del precio resultante. Es decir, con todos estos pasos, ¿qué se pretende? Es decir, que cuando uno hace un estudio de propuesta, hace un estudio de costo, tiene que ya saber planificar o haber planificado su construcción. ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Qué voy a usar para la ejecución? ¿Qué temas tengo que tener claro? El método constructivo que voy a usar. ¿Por qué? Porque se me va a dar la logística, me va a dar la herramienta, los equipos, maquinarias que voy a usar, la cantidad de manos de obra que voy a usar, qué tipo de especialistas en manos de obra voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, antes de hacer el presupuesto tengo que tener todo eso claro. Yo no puedo hacer un presupuesto sin saber, por ejemplo, los rendimientos. Yo no sé cuánto rinde un albañil. ¿Ya? ¿Cuánto rinde un albañil? Día. ¿Alguien sabe? ¿De qué depende? De lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces yo no puedo meter en un albañil. No, que mi albañil me rinde 20 metros cuadrados al día. ¿Pero de qué? ¿Que es albañil de obra gruesa? ¿De concreto? ¿O es albañil de terminaciones? ¿Ya? Tengo que tenerlo todo claro. Otro paso antes de enfrentar la conclusión del análisis de costo lo constituye explorarse un listado de precios actualizados, mano de obra y maquinaria. Eso es importantísimo. La mano de obra, la maquinaria, los arriendos de maquinaria suben prácticamente mes a mes. ¿Ya? De hecho, cuando uno pide cotizaciones de arriendo, por ejemplo, para un estudio de propuesta, estamos hablando de Iquique, un movimiento de tierra, yo le pido, por ejemplo, hacer mi mani que me manda una cotización por el arriendo de una retro, entonces yo llego a tratos con ellos y dicen, ya, te mando la cotización y te la voy a respetar 30 días. La cotización. Entonces, esa es la manera de trabajar. Ya, yo la respeto 30 días. Si al día 30 yo no tengo respuesta, al día 30, si yo llego al día 31, ya está listo el contrato, ya quiero subir el precio, no tengo nada que decir. Siempre espero los 30 días. ¿Ya? Al momento de enfrentar el análisis presupuestario, el profesional deberá definirse la subdivisión que sea necesaria hacer, de modo de estudiar por separado los costos directos, costos indirectos, gastos generales, imprevistos y utilidades, para luego componer el precio. Es decir, el costo directo, el costo indirecto, los gastos generales, los imprevistos, la utilidad van por separado, nunca juntos. ¿Ya? No puedo meter todo en una bolsa. Los calculo por separado y después los sumo. Y cuando estén todos sumados al final, ¿qué le aplico? El IVA. El IVA. Para
poder estudiar un presupuesto es importante definir la estrategia con que se va a enfrentar cada presupuesto, la que normalmente es diferente en cada empresa y cada propuesta. Los aspectos que normalmente consideran los responsables son carga de trabajo, necesidad de obtener contratos, cantidad de competidores, interés por el tipo de trabajo y otros. Esto pasa mucho, ya esto depende de algo. Por ejemplo, uno va, oye, ¿sabes que hay un trabajo? Preséntate, y uno va allá, ¿sabes qué? No me atrae mucho el trabajo porque, por ejemplo, es una empresa de Iquique, es la Guayca, no me atrae, pero me voy a presentar igual. ¿Por qué? Porque hay una cosa de, estamos hablando ya, incluso entrando a otra área, hay un tema de marketing. Aunque tú no quieras hacer el trabajo, tú tienes que mostrarte como activo, Que existes. que existes en el rubro. Quizás no te atrae mucho la obra que están visitando ahora, pero te presentas igual. Entonces, ¿qué hace uno? Ya sabes que voy a ir, pero voy a ir a alto para que me echen. Y cuando llegáis, soy el único presentado. Entonces, necesidad de adquirir el contrato. Lamentablemente, hay empresas que, bueno, por lo último ha pasado, pandemia y todo eso, que necesitan hacer algo. Entonces, de repente uno va como al límite de la utilidad, así como, incluso para no ganar plata, sino que mantener el flujo de la empresa, va por montos bajos. ¿Ya? Es una realidad, ¿ya? De empresas chicas, entre comillas, pero es así. Entonces, esa estrategia ya uno la tiene que ver antes de hacer por supuesto. Quiero hacer este trabajo, me interesa hacer este trabajo, me interesa visibilizarme, necesito el contrato realmente, es urgente hacer este trabajo, entonces ahí uno lo va pensando. ¿Con quiénes voy a competir? ¿Ya? De hecho, hay muchas empresas que hoy en día no compiten porque hay empresas ya muy como asentadas en el sector, ¿ya? Hay empresas que son inmobiliarias que solamente hacen edificios para privados, hay empresas que se van a hacerle trabajo hoy en día solamente viviendas sociales, por ejemplo, ACL está puro social, ¿ya? Río Elqui no está haciendo para privados, pero estuvo social, bueno, casi todas cayeron en lo social cuando no pegó, ¿ya? La Reina Manta privado. Sí, la red comercial que no es de acá. Estoy hablando de por ejemplo, la parte sanitaria, que yo trabajé mucho tiempo, hay como dos empresas que se presentan a todo. Entonces, la empresa más chica, no, para qué si va a ganar IRB. Entonces, no, para qué si va a ganar SIG. Son las dos que compiten. Acá hay todo lo que es el tema sanitario. ¿Ya? Y no es así, pues. Hay lo más bien que hay el tema sanitario tiene hasta pega. Entonces, si ustedes ven, todos los controles que van en la calle son sanitarios. Entonces, hay empresas que no dan nada, pero IRB se dedica a cambiar colectores, a cambiar matrices. Entonces, si hay emergencias, no hay. Entonces, hoy en día hay varias empresas chicas, ERL, para sacar problemas. Por ejemplo, matriz común. No, solamente una matriz. SIG, que es la que le presta servicio a la sanitaria, que es la primera que tiene que estar, le dice, no, ¿saben qué? Porque ellos tienen por emergencia, pero emergencia tienen todas las emergencias de Iquique. Ellos pueden decirle a la sanitaria, ¿saben qué? La matriz de allá no doy abasto para ellos. O sea, puedo ir más rápido. Y una rotura matriz, por normativa, tiene 2 horas la empresa para llegar. Y tiene 5 horas para solucionarlo. Entonces, la empresa empiezan a llamar a todos los contratistas chicos. Y hay contratistas chicos se van a robar. Entonces, si la reposición de una matriz sale entre 3 millones, 4 millones, ya, pues aquí tengo problemas, ¿sabes qué? Subió la mano de obra, tengo que hacer 6. Y viene a decir, no, muy caro, y llama a otro, y todos andan, y todos se pusieron de acuerdo, no, cobremos 6. Y ahí jodió la empresa. Y al final la termina haciendo alguien por 6. Así trabaja el tema sanitario, que es lo que yo más conozco, trabajé muchos años ahora en Tilancia, ¿ya? Pero el tema de la edificación no anda tan lejos. Hoy en día los que construyen acá en Iquique para privados, que en el año 2010 por ahí hubo un boom acá que todas las empresas venían, estaba Loga en su apogeo, ACL que era una empresa chiquita y creció,
Río Elqui, que hace mucho tiempo que existe, que es grande, que es pequeño, construyendo, y vinieron las de Santiago a construir. ¿Cuál? S&S. Y había muchas empresas. Hoy día ya quedan las que. Bravo Izquierdo quebró también. Sí, porque Bravo Izquierdo se han visto los dos terrenos que hay en Libertad con 18 y 18 con Cértane. Lo había comprado Bravo Izquierdo. Sacaron todas las casas, quebró. Y ahí están los terrenos. ¿Cuántos metros es? ¿Ah? ¿De cuántos metros es? ¿Ah? ¿De cuántos metros es? No, son chicos, iban levantando edificios. Sí, y el Amuletti también. Pero no, ¿Cuál? el Amuletti con Urne. Ahí había los tipos de ropa. ¿Dónde? Ahí en 18 con... ¿Loga? ¿Loga no existe ese estado? ¿También quebró? Habría... Sí, bueno, es la primera que quedó. ¿En serio? Ah, no. La primera que quedó. Loga está con el nombre de Constructora Pacífico en Alto Pisa, está en la roca. Pero Bravo Izquierdo también está en Avenida Playarado, la está construyendo ahí. Al lado de Lox. ¿Cuál? Bueno, al lado de Lox está ahí, el lado izquierdo. Al lado, ¿no? Sí. De la Está OX. construyendo, está en la excavación. ¿Pero con otro nombre? No. Ya. Terminamos por hoy.